están todos ustedes? Soy Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate, por una cultura en familia, 1670 de AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos, y en el canal de YouTube Humanízate AC. Gracias por contar con su escucha y gracias también por seguirnos en nuestro canal. Les pedimos que por favor se suscriban y que estén compartiendo continuamente todo este contenido. El día de hoy vamos a tener, y les voy a presentar, bueno, a una invitada ya recurrente, amiga también y colaboradora de Humanízate, Marieli del Río. Hola Marieli, ¿cómo estás? Hola Clau, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues muy buenas tardes. Fíjate que estamos con una campaña contra la violencia familiar y estos temas que vamos a desarrollar el día de hoy son muy importantes para discernir un poquito de en qué patrones de conducta luego estamos cayendo y de dónde influyen. Entonces va a ser muy interesante el programa de ahora y te presento y les presento a todos ustedes a mis alumnos de la Universidad de Anáhuac que hacen su servicio social, Mauricio Vargas y Lore Aguilar. Gracias por estar con nosotros y les pido por favor que nos apoyen a dar la breve semblanza de Marieli del Río. Sí, claro que sí, Clau. Un gusto estar otra vez aquí en el programa. Te doy la bienvenida, Marielia Humanízate, y muchas gracias a los que hoy en día nos escuchan en el programa. Bueno, Elizabeth de los Ríos Uriarte es doctora en filosofía por parte de la Universidad Iberoamericana, maestra en bioética por la Universidad de Anáhuac, México Norte, licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana, técnico en atención médica prehospitalaria por Suma AC, Scholar Research de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos, miembro de la American Society of Bioethics and Humanities, miembro del Colegio de Profesionistas de Posgrado en Bioética de México, miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, miembro y secretaria general de la Academia Mexicana para el Diálogo en Ciencia, y ha impartido clases en niveles de licenciatura y posgrado en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Panamericana, en el Instituto Superior de Estudios para la Familia. Ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales de filosofía y de bioética. Cuenta con publicaciones en revistas académicas y de divulgación tanto nacionales como internacionales, y actualmente es profesora y titular de la Cátedra de Bioética Clínica de la Facultad de Bioética en la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias, Mao. Y así es donde yo conocí a Marieli, fue mi profesora en bioética. Gracias, Marieli, nuevamente. Buenos y largos recuerdos ya tenemos de eso, pero ahora colabora en Humanízate apoyándonos a dar este discernimiento. Y para aquellos que por primera vez están entrando a Humanízate y no nos conocen, le pido por favor a Lore que nos hable un poquito qué es lo que hacemos en Humanízate y nos presente. Claro que sí, hola a todos y gracias por invitarme otra vez a este programa. Y bueno, para explicar qué es Humanízate, es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en el año 2014 por nuestra directora Claudia Lisset Romero García. Nuestro objetivo principal es promover una cultura en familia. A partir de la sensibilidad, compromiso y entusiasmo enfocado en una mejora continua del ser humano, es que nace nuestro programa Humanízate, en donde semanalmente se tratan temas que fomentan la sana conciencia para responsabilizarnos de nuestros actos, encaminándonos al bien y al óptimo desarrollo. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que vean todo el contenido que hacemos semanalmente. Estamos en Facebook, LinkedIn como Humanízate AC y TikTok, y en Twitter e Instagram como Humanízate Radio, y en el programa de YouTube como Humanízate AC, Spotify, Humanízate. Gracias. Y pues el tema de hoy está muy interesante porque se llama Discurso del Odio en las Redes. Y aquí le pido a Marieli que nos platique un poquito a qué te refieres, Marieli, sobre este discurso. ¿Qué es lo que estás observando? ¿Qué es lo que te has percatado que debemos todos como que tomar en cuenta? Pues mira, Clau, lo que pasa es que hay últimamente, pues yo no sé si en parte, yo un poco el análisis que he hecho es que en parte por el confinamiento, por el estrés que hemos vivido en los últimos meses,
etcétera, pues se han exacerbado las respuestas en los posts de Facebook, de Twitter, y a veces no son respuestas precisamente muy positivas, ¿no? Me parece que lo que hay detrás son discursos que van generando conductas de odio, de violencia, y que por supuesto que en redes, por la inmediatez propia de las redes, se van exacerbando cada vez más. Es un fenómeno que empieza ya a preocupar porque nos está pasando a varios, en donde ponemos algún post y de repente recibimos muchas respuestas negativas, algunas positivas, pero la mayoría siempre negativas, como un poco reflejo de una sociedad ya un tanto esquizofrénica y de una sociedad ya pues sumida en, no, repito, no puede ser el confinamiento, puede ser el estrés, puede ser el miedo, puede ser la angustia, puede ser la soledad que hemos experimentado en estos últimos meses, pero definitivamente ahí hay respuestas que incitan al odio y que incitan a la violencia y que hay que darnos cuenta para empezarlas a frenar. ¿Qué elementos son los que has encontrado en esta situación? Pues mira, es que analizando un poquito, haciendo como una especie de hermenéutica de estos discursos, yo he encontrado al menos 3 elementos. El primero de ellos es un elemento que facilita una pronta respuesta, que es precisamente el no encontrar el rostro del opositor, ¿no? Todos los discursos que ponemos, todos los posts o los twitters que hacemos en redes, pues son caracteres que al final del día quedan ahí plasmados, pero que finalmente no es una confrontación directa, no llevan a un diálogo entre personas, llevan simplemente a una expresión lingüística de ciertas ideas. Y en este sentido, el no tener la presencia física del rostro del otro permite, y a veces hasta pareciera ser que avala, que se pueda confrontar y que se pueda confrontar con ese discurso de odio detrás, con esos tonos tan agresivos detrás, ¿no? Siempre va a ser mucho más fácil pelear con aquel que no veo que pelear con aquel que sí veo. Entonces, Claro. el primero es este ocultamiento del rostro que se da propio de las redes sociales, que de alguna manera pareciera que avala y legitima que haya respuestas de odio, respuestas agresivas. Ese es un primer elemento. Lo que dice de que si no veo, no siento. Claro, ¿no? Y es que precisamente el no ver contra quién, o sea, te terminas peleando contra palabras, no te terminas peleando contra una persona. Si esa persona pareciera, porque también algo que yo personalmente he experimentado, es que cuando uno les dice, bueno, a ver, vamos a dialogar, vamos a sentarnos, encontrémonos en algún espacio, tengamos una sesión por Zoom, platiquemos esto, la persona en automático ya deja de contestar. Es un fenómeno muy curioso. Entonces, es una pelea contra las palabras y contra las ideas que esas palabras representan, pero no es una pelea entre personas. Entonces, de algún modo, esta despersonalización que existe en las redes sociales está avalando y está fomentando que se presenten estos discursos, ¿no? Ese es el primer fenómeno o primer elemento importante de estos discursos. Un segundo elemento de estos discursos es que se disparan cuando el oponente, el que contesta, el interlocutor, que se clava con la idea y que es capaz de generar esta respuesta, de algún modo pareciera, o al menos eso es lo que se intuye, que nuestras afirmaciones, nuestros posts, le cuestionan sus propias seguridades, ¿no? Okay. Y esto le genera incertidumbre, le genera inseguridad, le genera miedo, lo confronta contra sus propios conocimientos, contra sus propios juicios, contra su propio suelo firme, y se queda tambaleando. Y esta inseguridad es lo que genera primero una defensa, ni siquiera una reflexión, que es el tercer elemento, ¿no? O sea, en automático genera una reacción, no genera un paso de esa idea por un proceso reflexivo racional, más bien genera una reacción, una espontaneidad de la reacción. Pues sí, una reacción de defensa, ¿no? Exacto, una reacción ante un ataque, y este miedo hace que pues me ponga en... Pero la pregunta, o sea, lo que acabas de dar con una palabra clave, Clau, porque, o sea, lo que el otro experimenta es un ataque. No necesariamente tú hiciste un ataque, o sea, no necesariamente tu post está atacando a alguien, sino el otro lo recibe, lo interpreta como un ataque. Es decir, el problema está en que eso que tú estás planteando o que pusiste en redes le está generando a esa persona inseguridades. Uh-huh. Con lo cual, pues sería como muy interesante revisar cuáles son nuestras seguridades y cómo son nuestros modos
epistemológicos de construcción de la realidad, porque si son tan débiles que cualquier post nos los tambalea, pues a lo mejor habría que revisar cómo estamos interpretando y cómo estamos reaccionando frente a la realidad, ¿no? Y un tercer elemento es, pues, muy propio de las redes sociales, muy propio más bien no de las redes, sino del mundo virtual, ¿no? La inmediatez en la respuesta. Es decir, esta reacción que se da fácilmente, que se favorece por no tener el rostro del otro enfrente, que genera un desconcierto, una incomodidad, una inseguridad, se da de forma instantánea. Esta inmediatez es muy peligrosa, Clau, porque desplaza la reflexión y la autorreflexión. Entonces, estos discursos de odio son discursos en el fondo superficiales. Sí. No están, y por eso no son argumentativos, ¿no? Son superficiales, pero dañan profundamente a la otra persona Todos son ataques. porque son ataques, no son argumentos en contra o no son raciocinios para contraargumentar la postura del que puso algo en Facebook o en Twitter, sino que se convierten, diríamos en filosofía, se convierten en falacias ad hominem, o sea, atacamos al oponente sin atacar las ideas del oponente. ¿Me explico? Sí, no estamos como interiorizando realmente cuál es el porqué y el para qué de la situación. Exactamente. Nos vamos por el impulso, la emoción, nos lleva al sentimiento, ¿no? Al sentimiento del ataque para poder defenderte y no sentirte tan vulnerable o menos que el otro. Y esto no ayuda en nada. Y supongo que esto que decías tú que está pasando en las redes sociales, ¿es en todas o ves alguna diferencia entre una u otra? Pues mira, es que yo realmente nada más manejo dos y una casi no. Manejo nada más Facebook y Twitter. El Twitter casi no pongo nada en Twitter, pero en Facebook además sucede algo también, otra cuestión muy curiosa, que es que se viralizan rapidísimo los contenidos y por ende se viralizan rapidísimo todas las respuestas y entonces de pronto un diálogo que podría establecerse entre dos personas se convierte en un diálogo múltiple. Entonces hay una multivocidad de personas que empiezan a entrar ahí y a poner sus posts y eso también al mismo tiempo empieza a exacerbar más la emoción originaria. O sea, el que se metan muchas personas adentro de una conversación empieza a generar que se exacerben las emociones. Eso también es otro fenómeno que se da solamente dentro de las redes y que además se da particularmente con contenidos agresivos. Sí. Sí, eso también lo he notado mucho y aquí yo creo que tiene que ver mucho también al final en cómo podemos abordar estos temas. O sea, no hay manera, nos cerramos a la censura, ¿no? Y a no poder tener esta voluntad de querer hacer un cambio para la verdad, para lo bueno, para lo verdadero, sino que se siga haciendo, repitiendo la misma situación en todos, ¿no? Y pues que muchos mejor ya no opinen para no sentirse también parte de ese, pues, proceso que se está viviendo continuamente en las redes sociales. Claro, y es que esto va generando lo mismo personas que se involucran en una conversación que en principio no les corresponde o que en principio a ellos no les cuestionó sus seguridades y de pronto se meten nada más por defender a uno o a otro, pero también genera personas que a lo mejor quieren emitir su opinión, quieren tener ese espacio de libertad de expresión y se terminan cohibiendo porque ya vieron ahí un discurso de odio que tarde o temprano les va a terminar salpicando a ellos. Claro. Entonces, creo que estamos en un impasse, o sea, deberíamos, a mí hay una frase que me gusta mucho que dice, promover el consenso respetando el disenso. Es decir, creo que debemos de empezar a transitar hacia recuperar estos espacios, porque al final del día las redes sociales son buenas en sí mismas. Las redes sociales, si les metemos contenidos positivos, si les metemos contenidos de iniciativas sociales, se convierten en esta ágora pública en donde se debaten las ideas, en donde se puede construir sociedad, se pueden poner los cimientos para una comunidad y podemos generar espacios más de tolerancia. Entonces, creo que habría que empezar a recuperar estos espacios como espacios virtuosos, no como espacios donde se construyan discursos de odio, ¿no? Creo que ese es un gran reto que tenemos. Sí, aquí me gustaría que Lore te hiciera entonces la primera dinámica que vamos a tener el día de hoy.
Ok, bueno, la primera dinámica sería en 5 palabras, ¿cómo definirías lo que estamos viviendo en las redes sociales actualmente? Pues a ver, yo creo que 1, odio; 2, exacerbación; 3, emociones; 4, inseguridades; y 5, publicidad o Mm, vida pública. Sí, totalmente. ujú. Publicidad o vida pública. Y aquí, ¿cómo, Marieli, qué propuesta podríamos tener para poder también solucionar esto? Que ya que estamos cayendo en un problema de censura, donde no podemos opinar todos libremente, donde este grupo nos está de alguna manera controlando, qué propuestas podemos tener para poder pues, solucionar esta situación? Pues mira, yo creo que lo primero, censurar definitivamente estos discursos de odio. O sea, cuando se empiecen a presentar, cancelarlos en ese momento, no continuar, porque a veces uno, pues también a uno le gana la emoción y nos clavamos con los posts y seguimos reposteando y contestando y así eternamente. Entonces, yo creo que una manera muy, al menos un primer momento, debería de ser en esos momentos en que surgen discursos de odio, cancelarlos, no continuarlos. No quiere decir bloquear a la persona, porque eso, el bloqueo también ya es una actitud de odio, ¿no? Más bien es no perpetuar este círculo. Recordemos, y después hablaremos de eso, recordemos que la violencia solamente se alimenta con más violencia. Entonces, esa violencia, si yo la paro, no continuando, no perpetuando este círculo, va a terminarse por diseminar. Pero si yo la alimento, se va a exacerbar todavía más. Entonces, lo primero, sí hablar de censura, pero de censura contra estos discursos que cancelan la posibilidad del diálogo, porque al final un discurso de odio cancela la posibilidad del diálogo. Entonces ya no construimos comunidad, los espacios públicos, perdón, los espacios virtuales ya no se vuelven espacios públicos, se vuelven espacios de censura y de cancelación. Entonces, creo que una segunda tarea sería generar comunidades virtuales que fomenten los diálogos, que sean capaces de, con una actitud de tolerancia, repito nuevamente, promoviendo el consenso, pero respetando el disenso, generar estos espacios sí, de cuestionamiento. También creo que es muy importante aprender a cuestionar nuestras propias construcciones epistemológicas sin caer en un ataque al otro que nos está cuestionando o que dijo algo que nos cuestionó. Es decir, uno tiene que tener la capacidad cada día para revisar qué aprendió, cómo lo aprendió, cuál es su percepción de la realidad y tener también la disposición a cambiar lo que haya que cambiar, ¿no? A revisar y a cambiar. Pero también eso necesitamos mucha humildad y necesitamos mucha apertura, ¿no? Hacia nosotros mismos y hacia lo que los demás nos pueden aportar. Creo que necesitamos mucha educación de, emocional. ¿Sabes qué? Esto que me estás diciendo, yo no nada más lo he estado viendo en las redes sociales. Las parejas que yo llevo de matrimonios están igual, están por la misma línea. Entonces, percibo yo que tiene que ver un poco más con la cultura de cómo podemos o aprendemos a dialogar con el otro. Creo que nos falta muchísimo comprender y entender desde cómo estamos constituidos, para qué estamos aquí, ¿no? Y cuál es nuestro fin último. Y esto se me hace muy interesante porque pues haciendo una reflexión, creo que todos de alguna manera podemos cooperar de esta forma en comenzar a saber cómo manejar nuestro entorno para que ya no haya tanta violencia, comenzando con nuestras familias y con nosotros mismos, y no se siga generando, ahorita lo ves en las redes sociales, pero subió el 30% en violencia intrafamiliar, nada más en el COVID. ¿Por qué? Porque se están relacionando y la forma de comunicar es esta misma, de la cual nos estás mencionando. Creo que tiene que ver ahí. Entonces, en esta reconvención, en los espacios, en las redes y en las mismas familias, ¿qué nos propones, Marieli? Pues esto, ¿no? Nuevamente, no permitir que se cuelen estos discursos, no permitirlos. Y lo digo tanto para el que puso el post y fue atacado, como para los contactos de ese que puso el post, porque
A veces creemos que una señal de apoyo es contestar y caemos en la misma estructura que estamos tratando de combatir. Repito nuevamente, no es clausurar ni bloquear el contacto, es simplemente no seguir alimentando ese círculo de odio. Si hay una respuesta de odio, no contestar con otra respuesta, ¿no? O contestar con una invitación al diálogo. Repito, yo a veces hago este ejercicio, digo, nos comunicamos por inbox, por ejemplo, ¿no? Y el día que tú quieras agendamos una reunión. Y normalmente nunca llega a tal reunión. Sí. Normalmente ahí ya se frena y la persona ya no contesta. Entonces, número 1, lograste frenar ese ataque, ¿no? O esa bola de nieve que iba a seguir creciendo. Y número 2, estás abriendo el espacio. No lo estás Sí. censurando, no lo estás clausurando, estás No hay que abriendo el cerrarlo. espacio, pero a un encuentro entre personas, no a un encuentro entre posts, en un encuentro entre personas. O sea, veámonos y discutamos, porque lo mismo que pusiste en post sin ver a la persona, no lo vas a decir cuando tengas a la persona enfrente. La presencia, el rostro del otro interpela y te exige una conducta ética. Entonces, no puedo yo construir espacios si no tengo el rostro del otro enfrente, ¿no? O sea, recuperar a la persona y traerla otra vez al centro. Las redes sociales en función de la persona, no la persona en función de las redes sociales. Claro, y aquí le voy a pedir a Lore que me haga la otra dinámica, que te la haga a ti, perdón. Voy a compartir mi pantalla y vamos a poner la ruleta de Humanízate, en donde vienen 5 dinámicas diferentes. Entonces, ahorita está cargando. Ya. Le voy a presionar y tú me avisas, Marieli, para ponerle alto para ver qué dinámica nos sale. ¿Te parece? Ok. Ok. Alto. Una historia de éxito en 30 segundos. Una historia mía de éxito en 30 segundos. ¿Qué hayas podido hacer sobre este tema? ¿Te pasó algo al respecto? Pues mira, al final, ya cuando lo veo en retrospectiva, no fue exactamente historia de éxito, sino me empecé a dar cuenta de esto porque a mí me ha pasado que pongo posts y de repente recibo muchas cascadas de discursos, y entonces mis contactos empiezan a entrarle también como en una especie de solidarizarse conmigo o de defenderme, pero siguen alimentando y alimentando y alimentando y alimentando los odios, ¿no? Entonces, en esa ocasión, una de las peores que me han sucedido, pues simplemente se me ocurrió bloquear al contacto para no seguir con esto, pero no fue la decisión más acertada. También uno tiene que aprender de sus errores, ¿no? Creo que lo más acertado, bueno, sí hablé yo con varios de mis contactos personalmente y sí les dije que ya no siguieran contestando, ¿no? Para no alimentar. Pero bueno, yo creo que lo más prudente ahí hubiera sido no contestar, o sea, no seguir, y mis respuestas tampoco iban en el sentido de agresión, porque la verdad es que yo ya traía este tema un poco en la cabeza, entonces ya medio capté por dónde iba. Y más bien fueron una invitación al reencuentro, a la tolerancia, al diálogo, a la reconciliación, al intercambio de ideas, pero mis contactos sí entraron, ¿no? Y entraron agresivamente. Entonces, pues ahí yo creo que, o sea, no es una historia de éxito, pero sí es una historia de la que aprendí, ¿no? Y uno tiene que bloquear no es la solución, cerrar tus redes no es la solución. La solución es confrontar, volver a traer a la persona, ¿no? Al centro de la discusión y hablemos. Siempre estaré dispuesta a dialogar aún con posturas contrarias, pero nunca estaré dispuesta a que ese diálogo se fundamente sobre discursos de odio. Sí. Eso es lo que hay que cuidar. Este fue el caso de éxito que acabamos aprendiendo de lo que nos pasa. Exacto. Y gracias a eso estamos hablando en este tema el día de hoy y lo estamos compartiendo. Pues se nos acabó el 20, Marieli, muchas gracias y vamos a seguir con esta campaña contra la violencia familiar y en el siguiente tema, que va a ser muy interesante, me gustaría que nos siguieran de nuevo para poder hablar y entender un poquito este raciocinio que nos hace falta a veces, pues ir adquiriendo a través del por qué nos pasan las cosas, para qué y cómo lo podemos resolver, ¿no? Gracias, Marieli. Así es, gracias, Clau, gracias, Mauricio, gracias, Lorena. Buena tarde. Hasta luego, muy buena tarde, que están ustedes en Humanízate por una cultura en familia, 1670 de AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Que tengan un excelente día y por favor compartan todo el contenido. Hasta luego.